preguntando por mi vida. Yo un día te encontré, me sanaste las heridas y te conocí por fe. Confundido y sin norte, me atrajiste con amor, me adoptaste en tu familia y hoy te sirvo con honor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. He encontrado la senda, el camino al hogar, mi esperanza se afirma en tu promesa, Señor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. Que el Señor haga de cada uno de nosotros siervos que puedan honrarle a Él, que puedan glorificarle a Él, ¿sí? Cantamos juntos. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró
Bueno, quiero invitar a todos los hombres de la iglesia a participar de la reunión de discipulado de hombres los lunes a las 20 horas. Estos días que está frío incluso, incorporamos a veces alguna comidita, algún guisito, así que están todos los varones invitados a participar de esta reunión. Todos los miércoles a las 19:30 nos encontramos para orar. Los días jueves se realiza la reunión de damas a las 15:30 horas. La esperamos a todas. En el Ministerio de Matrimonios trabajamos con discipulados para noviazgo, que lo hacemos los días sábados, y después hay 3 discipulados, uno los días jueves a las 20 horas en la casa de Luis y Laura, y los días viernes también a las 20 horas, uno en la casa de Santiago y Pamela y otro en la casa de Alfredo e Isabel. También tenemos una reunión mensual los últimos viernes de cada mes, en la cual participamos noviazgos y matrimonios. Esperamos que puedan acompañarnos y que estén orando por este ministerio. Todos los jueves 20:30 tenemos un tiempo de discipulado juntos en el que podemos compartir versículos y también alabar juntos al Señor. Los esperamos. Todos los sábados tenemos escuelita a las 3 de la tarde. Todos los sábados a las 18:30 tenemos la reunión de preadolescentes. Los esperamos. Los sábados tenemos nuestras reuniones de jóvenes y adolescentes a las 20 horas, con un tiempo de alabanza y un tiempo de juegos y de predicación. Los esperamos. Los domingos a las 7 se estrena el devocional del canal de YouTube de la iglesia. Los domingos en la mañana tenemos nuestros ensayos de alabanza a las 9:30 de la mañana. Ensayamos 1 hora y media para la reunión de jóvenes del próximo sábado y después otra hora más para el culto de esa misma noche. Estamos viajando a la ciudad de Fraiventos todos los domingos para tener un culto a las 10 de la mañana y proyectamos tener en brevedad reuniones con hombres y hacer evangelismo puerta a puerta. Bueno, los domingos a las 10:30 de la mañana tenemos el discipulado para todos los hermanos que en la semana no pueden asistir a sus discipulados. Pueden venir el domingo a las 10:30 de la mañana. Les esperamos. Acerca de la actitud que tenemos que tener cada uno de nosotros como hijos de Dios, soportando las pruebas con fortaleza. Todos los domingos 19:30 horas los esperamos en nuestro canal de Facebook para el envío. Bueno, los domingos los invitamos a nuestra cantina acá, Pro Templo, así que los invitamos a compartir algo rico. Queremos recordar a todos los hermanos que el primer domingo del mes, cuando es la Santa Cena, ahí traemos alimentos no perecederos para colaborar con aquellos hermanos que tienen necesidades. Por lo tanto, invitamos a todos a que puedan colaborar con esto. Para las ofrendas tenemos 2 sobres, uno blanco y el otro verde. Como dijera Felipe, nosotros tenemos 2 sobres, uno en el que presentamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y el otro, que es verde, como dice Felipe, que es Pro Templo, que es con la finalidad de continuar pagando la cuota de nuestro terreno. Es una bendición el aporte de cada uno.
comenzando el mes de julio, nuestro lema para este mes va a salir aquí, listos para oír. Listos para oír. ¿Estamos listos para oír a Dios, verdad? Listos para oír a Dios. El tema general girará en torno a la relación con Dios y a nuestra familia. Una relación con el Señor, personal, que obviamente va a afectar positivamente nuestra relación con la familia terrenal y con la familia de la fe también. Y el versículo lema está ahí en Santiago 1:19, que estaremos reflexionando en torno a este versículo a continuación. ¿Ok? Muy bien. Estaremos hablando hoy de estar en sintonía con Dios. Cuando solíamos escuchar la radio, ¿no? Y no existían otras formas de escuchar música o un programa radial, tampoco era la televisión la que, digamos, estaba al alcance de todas las personas, sino que era la radio. Qué lindo era tener una radio que sintonizara bien la emisora. Una radio que sintonizara bien, que se pudiera escuchar bien. Ahora, cuando a veces dependía hasta de la ubicación donde estaba la radio para que pudiera, y la antena de la radio para que sintonizara bien. Porque si no estaba bien sintonizado, uno no disfrutaba del programa, sea cual fuera, ¿no? Entonces la sintonía era fundamental. Y en términos espirituales ocurre lo mismo. Nosotros tenemos que estar bien sintonizados con el Señor. Y vamos a ver qué nos dice la palabra en relación a este punto. Santiago 1, versículos 19 al 20. Vamos a comenzar leyendo estos dos versículos. Dice: hacedores de la palabra, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiero agregar ahora el versículo 18, un versículo anterior, que dice: Él, haciendo referencia a Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él, hermano, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esta enseñanza básicamente va dirigida a aquellos que un día nacieron de nuevo. Un día entregaron su corazón a Cristo de forma genuina. Y alguno dirá, y bueno, ¿y eso cómo pudo haber sido? ¿Cómo podemos saber que fue realmente genuino ese encuentro personal? Porque a veces puede no ser genuino, a veces puede ser producto tal vez de una circunstancia, una situación, pero uno realmente no abrió el corazón sinceramente a Cristo. Y si uno abrió el corazón sinceramente a Cristo, hay algunas señales, ¿verdad? Y esas señales es el hecho de ir transformando nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra forma de ver la realidad, la vida. Hasta nuestro lenguaje va cambiando. ¿Por qué? Y porque el Espíritu Santo de Dios empieza a habitar en nosotros. Hay cambios. Y esos cambios no son únicamente visibles por uno mismo, sino también por las personas que están en nuestro entorno. Ellos también observan ese cambio y dan gracias al Señor. Y produce alegría, produce gozo, ¿verdad? Y dice acá el versículo, entonces en el versículo 18, que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, es decir, para que ocupemos un lugar especial en el corazón de Dios, de todo lo que Él ha creado. Ahora es necesario nacer de nuevo, porque a veces en la filosofía popular uno escucha personas que dicen, todos somos hijos de Dios. No somos todos hijos de Dios. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que son hijos de Dios aquellos que han sido adoptados por Dios como hijos suyos, a los que le recibieron a Jesús. Juan capítulo 1, ¿verdad? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la palabra de Dios.
Por lo tanto, esto es fundamental y es como el punto de partida. Ahora, si en verdad has nacido de nuevo, tu comportamiento también será nuevo. En 2 Corintios 5:17, este pasaje lo tendríamos que saber de memoria. Todos los creyentes, sale proyectado acá, de modo, vamos a decirlo todos juntos, vamos arriba. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ahí está la enseñanza que nos muestra eso, ¿verdad? Todo es nuevo y es maravilloso, ¿no? Cuando uno comienza a transitar por esta vida cristiana, cuántas cosas va incorporando a su vida y genera todo esto un cambio en su forma de actuar. Santiago entonces 1:18 está hablando del nuevo nacimiento en el versículo 18 y en el versículo 19 pasa a hablar de ese nuevo comportamiento que los hijos de Dios tenemos que tener y que va a traer bendición a nuestra vida. Y vamos a meditar un poco en este cambio que el Señor tiene para nosotros. Hace un tiempo atrás participé de un debate, pero informal, ¿no? Algunos decían, ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia? Hay varias traducciones de la Biblia, ¿no? Hay algunos que se inclinan por la NBI, ¿no? La nueva traducción viviente, ¿no? La nueva versión internacional, perdón. Hay otra también que se llama Nueva Traducción Viviente también. La Reina Valera del 60 es la que usamos nosotros generalmente. Y hay gente que tiene como que su caballito de batalla. Bueno, hay varias versiones, ¿no? Dios habla hoy, traducción de las Américas, lenguaje actual, ¿no? Traducción al lenguaje actual. Ahora, no hay mejor traducción que aquella que se ajusta a nuestra vida y que uno la pone en práctica. Esa es la mejor traducción de la Biblia. La que vos incorporás en tu vida, en tu corazón, y comenzás a usarla y la pones en práctica. Esa es la mejor traducción de la Biblia. ¿Ok? Por lo tanto, todos esos debates a veces son innecesarios. Lo que sí tenemos que entender es que Dios nos ha dado su palabra para que podamos oír su voz y para que podamos aprender más de Él, de tal forma que nuestra conducta va a ir cambiando en relación a lo que dice la palabra del Señor. Todos necesitamos traducir la Biblia en nuestras acciones diarias. Y el versículo 19 de Santiago 1 nos presenta acá 3 áreas de nuestro comportamiento. Comencemos por la primera. Dice aquí, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, toda persona, hombre en sentido genérico, ¿no? Todo hombre sea pronto para oír. Punto 1. Pronto para oír. Que vos, que yo, seamos prontos para oír. Atentos. En sintonía. Hay que sintonizar bien la voz de Dios, porque hoy en el mundo que nos toca vivir hay muchas voces ahí que están colapsando y uno tiene que sintonizar bien y oír la voz de Dios. La voz de Dios. Prontos para oír, listos para escuchar lo que Dios tiene que decirnos de forma individual. Por eso está en singular. Pronto para oír. Se refiere a vos, se refiere a mí. Tengo que estar pronto para oír lo que Dios tiene para decirme individualmente. Ahora, cuando uno está fuera de sintonía, hermano, difícilmente va a estar pronto para oír a Dios. Hay que ajustar la vida, hermano, para poder estar listo para oír la voz de Dios. Marcos 4, versículo 24, Jesús está diciendo esto, ¿no? Mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Es decir, está atento, porque no todo lo que escuches va a ser de bendición para tu vida. A veces nosotros transformamos nuestros oídos en tarros de basura
Y recibimos información de todo tipo, chismes, chusmerío, información de aquí, de allá, ideologías, filosofías, frases populares, gente que es sabia y que ha escrito libros, ¿no? Y cosas por el estilo. Cuidado, Jesús nos está diciendo, mirad lo que oís. Tened cuidado. Yo te doy la capacidad de que vos puedas analizar y reflexionar en lo que estás oyendo. Y continúa diciendo, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Entonces Dios nos ha dado la bendición de oír. Amén. Pero es necesario tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿En qué estamos sintonizando la frecuencia de nuestra radio, que sería nuestra vida personal, ¿verdad? Hay que ser rápidos para captar los impulsos del Espíritu Santo, rápidos en escuchar la palabra de Dios, rápidos en escuchar la voz de Dios. ¿Y estás listo para escuchar la voz de Dios ahora, en este momento? ¿O será que anda rondando ahí por tu mente otras cosas que distraen y todavía no has logrado concentrarte en lo que Dios quiere hablarte ahora? El problema de nuestra sociedad actual y de la iglesia hoy en día, y estamos incluidos nosotros, estoy yo incluido en primer lugar, es que nosotros muchas veces no estamos escuchando la voz de Dios. Estamos escuchando otras voces. Y hay voces que se escuchan muy alto. Están ahí a nuestro alcance, y si nosotros no tenemos un tiempo personal a solas con el Señor, una búsqueda individual, personal, con la palabra de Dios, y no tenemos ese tiempo, entonces va a ser muy difícil poder oír la voz de Dios. Dios está hablando. Dios no ha dejado de hablar, pero muchas veces nosotros no estamos escuchando. ¿Cómo habla Dios, hermano? Lo sabemos, lo hemos enseñado. Dios habla a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Y hoy la Biblia está accesible a todo el mundo. No es como antes, que no eran todos los que tenían una Biblia. Hoy está en nuestro celular ahí incorporado, está a nuestro alcance. Pero no basta solo con tener la Biblia, sino que hay que leerla, escudriñarla, hay que zambullirse en la palabra de Dios y hay que comenzar a leer y a profundizar en lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Conoces tu Biblia, la estudias. Miren que estudiar es mucho más que leerla. Meditas en ella. Conoces la palabra del Señor. Crecemos espiritualmente a través de la lectura de la palabra de Dios. Hermano, no podemos conformarnos con simplemente escuchar un devocional de los que enviamos nosotros aquí. Gracias a Dios que podemos enviar devocionales que son de inspiración para nuestra vida. A mí me bendicen mucho, pero no me puedo quedar solo con ese devocional de 5 minutos. Ni siquiera leer el alimento para el alma o el pan diario, que también hay reflexiones muy lindas, pero solo con eso nomás, difícilmente vamos a poder escuchar la voz de Dios. Hay que zambullirse en el estudio de la palabra, hermano, y hacerlo en serio, y esa es la demanda que el Señor nos hace hoy. Muchas veces nosotros queremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Yo lo escucho mucho, hay personas que me dicen, ¿y cómo hago para conocer la voluntad de Dios para mi vida? Y bueno, buscalo a través de la palabra del Señor. Sumergite en la palabra de Dios. Deja de estar escuchando tanta predicación ahí en internet y anda a la Biblia. Anda a la Biblia y empezá a leer un capítulo de la palabra de Dios por día. Toma nota en tu cuaderno. Preguntá aquello que no entiendas. Si hoy en día podemos acceder en el celular a un diccionario bíblico, significado de algunos términos, comentarios bíblicos por internet. Hay un término que es exégesis. La exégesis es el desglosamiento de un versículo bíblico. Todo eso está al alcance de nosotros hoy
en internet, pero claro, estamos afanados escuchando tanta cosa que a lo que realmente deberíamos darle importancia no le damos. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Dios está hablando, hermano. Y deberíamos, cada vez que ingresamos a la palabra de Dios, hacernos algunas preguntas. Yo las anoté aquí. Primera pregunta. ¿Hay una lección que debo aprender en este capítulo de la Biblia que estoy leyendo? Hay una lección. Lo anoto en el cuaderno. Anoto esa lección. ¿Hay una bendición que debo disfrutar? A veces nosotros no conocemos lo que Dios nos ha prometido, sus promesas, que están tan claras en la palabra por no leer la Biblia. Pregunta 2. ¿Hay un mandamiento que debo obedecer? Porque muchas veces hay cosas que Dios nos pide obedecer y no lo estamos haciendo. Y no lo hacemos y vamos llevando la vida y vamos pateando para adelante a la pelota, ¿no? Como se dice. Y la vamos llevando y llevando y llevando. Y no hay bendición, no hay crecimiento espiritual. No podemos escuchar la voz de Dios. Después vienen los problemas, nos invaden y no entendemos qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es muy claro. No estamos escuchando la voz de Dios. Por eso el lema de este mes es listos para oír. Pero para oír a Dios. No me escuches a mí. Escuchá a Dios. ¿Cómo? A través de la palabra del Señor. Y si yo lo que yo hoy predico no te convence, te invito sí a que anotes los versículos bíblicos que usemos hoy y que puedas nuevamente reflexionar en tu casa a ver qué es lo que Dios quiere decirte a través de ellos. 4, pregunta 4. ¿Hay un pecado que debo evitar? Muchas veces la palabra del Señor nos advierte de determinados pecados y nosotros los obviamos. 5. ¿Hay una verdad que debo llevar y compartir? ¿Hay algo que pueda compartir con otros? Seguramente sí, hay mucho para compartir con otros. Y no puede quedar guardado en nosotros. Debemos compartirlo con otros. Hace unos años atrás, siendo yo un niño, adolescente, ahí Dios me llamó para predicar. Y Dios me fue preparando en el transcurso de los años. Y yo me fui dando cuenta que era necesario crecer en el conocimiento de la palabra para luego poder pararme aquí y poder predicar lo que el Señor enseña a través de su palabra. Le pido siempre sabiduría a Dios. Que lo que yo diga, que la interpretación gire en torno a lo que el versículo está queriendo decir y que yo pueda encontrar una aplicación de eso a mi vida. Ese es el desafío cada vez que me toca pararme aquí. La Biblia me enseña que yo tengo que ser muy cuidadoso con lo que predico. Que tengo una responsabilidad por el hecho de predicar. Y esa es mi responsabilidad y la asumo. Prepararme bien a la hora de anunciar la palabra del Señor. Esa es mi responsabilidad. Lo mismo aquellos que se paran delante de un grupo de jóvenes o de adolescentes y tienen que enseñar. Lo mismo los que preparan las lecciones en sus grupos de discipulado, también tienen esa responsabilidad. Amén. Pero ustedes ahora también tienen una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Prontos para oír. Escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Esa es tu responsabilidad, ya no es la mía. La mía la asumo. La asumo y aquí estoy. Señor, ayúdame con tu sabiduría, aquí estoy. Pero ustedes ahora tienen una responsabilidad que es la de oír la palabra del Señor. Por eso la importancia de no desconcentrarnos, ¿verdad? Cada vez debería ser una prioridad cuando la iglesia empieza a enseñarle la palabra de Dios. Hace un tiempo atrás, en la escuelita, me acuerdo, bíblica, ¿no? Con los niños, estaban los niños aquí, los maestros enseñándole, y los adultos,
muchas veces no nos damos cuenta. Estamos buscando atender toda la parte logística de los niños, el traslado de los niños, la merienda de los niños, con un deseo de hacerlo bien. Pero no nos dimos cuenta que estábamos acá conversando como si nada y se estaba enseñando a los niños acá. Entonces uno de los maestros dijo, por favor, hagan silencio, que estamos enseñando la palabra de Dios. Y eso es correctísimo, hermano. Y lo tenemos que trasladar a todas las áreas de nuestra vida. Nada puede sustituir el hecho de pronto para oír. Lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Todo hombre sea pronto para oír. ¿Lo que? A Dios. Entonces cada vez que se predica la palabra en la iglesia, cualquiera sea el ministerio, nosotros tenemos que estar así, en sintonía con Dios, en sintonía con el Señor. ¿Podré predicar o enseñar? Dirá alguno, yo también. ¿Podremos hacerlo bien, medianamente bien? ¿Hay otros que lo hacen mejor? Sí, claro que sí. Pero el Evangelio es uno solo. El Evangelio es uno solo. Y ese Evangelio es el que estamos enseñando. Por lo tanto, tenemos que apoderarnos de esa promesa del Señor de que estamos sembrando el Evangelio, sembrando la palabra del Señor en los corazones, ¿verdad? Nadie puede predicar un mejor Evangelio. El Evangelio es uno solo. La forma variará y qué bueno que hayan algunos que sean especialistas en eso, pero el Evangelio es uno solo. Ese es el que nosotros tenemos que predicar. Ahora bien, hermanos, en cuanto a escuchar la voz de Dios, sabemos que Dios habla a través de la Biblia, Dios habla a través del Espíritu Santo, Dios habla a través de la iglesia. Algunos no quieren venir a la iglesia porque dicen que se puede vivir la vida cristiana sin la iglesia. Imposible. Dios habla por medio de la iglesia. No dejes de venir a la iglesia. Por más que enojado que estés con alguno de los hermanos aquí, tené presente que vos venís a escuchar la voz de Dios, que nada más te distraiga. Y lo demás vendrá por añadidura, porque vos vas a buscar a Dios primeramente, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero también Dios habla a través de nuestras oraciones, ¿verdad? Dios habla en ese devocional personal que vos estás haciendo ahí en tu casa. Y qué lindo es cuando uno tiene un lugar para hacer su devocional. Y está bueno buscar un lugarcito ahí que no te interrumpan mucho, que no vengan a decir, a ver, no, se está quemando la comida, que tratá de tomar las precauciones, todo, y ahí dedicá un tiempito en un lugar donde vos puedas estar solo con el Señor. Tenemos 24 horas para vivir y administrar nuestro día. Ahora, te garantizo lo siguiente. Cuando estés a solas con el Señor, el diablo te va a atacar. Y con todo te va a atacar. Con toda la artillería del mismo infierno. Claro, porque el diablo es el primer interesado en que nosotros no tengamos bajo ningún concepto una comunión con Dios. Ahora, qué bueno es cuando uno entiende esto y dice, bueno, Señor, a pesar de las distracciones que el enemigo quiera hacerme ahora, yo me planto acá y voy a estar orando y voy a estar buscando tu dirección. Y ahí nos zambullimos en la presencia del Señor. Y qué bueno es esa actitud, la que tuvo Samuel, ¿se acuerdan? Cuando Dios le hablaba y entonces él le respondió, habla, Señor, tu siervo oye. Habla, Señor, porque aquí estoy dispuesto a escucharte hablar. Ahora bien, cuando oremos, cuidado con ese egoísmo en la oración. Querer, ¿verdad?, presentar nuestra catarata de necesidades. Y hablamos nosotros, y Señor, nos falta esto, y lo otro, y esto otro, y aquello, y mi hijo, y mi hija, que no me hacen caso, y que estoy orando para que se abra una puerta aquí y allá, y venimos con todas nuestras penas. Pero recordemos, hermano, que es necesario también el silencio para poder
escuchar lo que Dios nos quiere hablar. A veces egoísmo puede también ser una barrera para no poder escuchar al Señor. Entonces nosotros estamos como que demandándole a Dios que nos escuche. Pero en realidad nosotros somos los que tenemos que escucharle a Él. Por eso el silencio es muy importante, la quietud y poder, ¿verdad?, estar en la presencia de Él. Generar una atmósfera ahí. Yo generalmente pongo una música instrumental cristiana que no tenga letra porque que no me distraiga. Entonces ahí estoy hablando con mi Señor. Y te garantizo, hermano, que cuando uno va con esa actitud, Dios habla. Dios habla. Claro que sí, Él siempre habla. Entonces venimos hablando, hermano, de que es necesario un nuevo nacimiento en Cristo. Si hay alguien aquí en este lugar que aún no ha nacido, sinceramente, hoy tiene la oportunidad de hacerlo. Vamos a estar orando al final y yo quiero invitarte a que vos puedas pararte delante del Señor, poner tu vida ahí, sincera. Y si nunca tomaste esta decisión, o tal vez la tomaste, pero no con la sinceridad, no con la convicción plena de lo que estabas haciendo, hoy lo puedas hacer en este lugar. Ahora, el nuevo nacimiento da como resultado un nuevo comportamiento. Es así. Ese es el plan de Dios para nosotros. Hay un nuevo comportamiento. Dios no es caprichoso. Dios quiere esa transformación para nuestro bien. Es necesario una transformación de ese tipo que va a renovar completamente tu forma de entender, de ver las cosas. Con la mente de Cristo, dice la palabra. Bueno, eso requiere un cambio, requiere una transformación. Bien, por lo tanto es necesario estar sintonizados a la voz de Dios. Debemos estar prontos para oír y, como dice el versículo 19 a continuación, tenemos también que ser ¿cómo? Tardos para hablar. Lentos para hablar, dice en otra versión. ¿Ah? Interesante, ¿no? Listos para oír, lentos para hablar. A veces actuamos al revés. Hablamos, oímos poco, nada. Bueno, debe ser al revés, ¿verdad? El Señor acá está diciendo, debemos pensar antes de hablar, tardo para hablar, pensar antes de hablar. Alguien dijo, ¿no? Contá hasta 100. Bueno, algunos ya después vio que 100 era mucho y dijo, no, contá hasta 10 antes de hablar. Y algunos empiezan a contar, pero cuando van en 3 ya hablaron ya. Somos impulsivos, queremos hablar, ¿verdad? Queremos poner ahí nuestro punto de vista. Y hablamos demasiado. Y es como si el escritor acá nos estuviera diciendo, bueno, hablen menos, muchachos. Hermanas, hablen menos. Varones, hablen menos. No hablen tanto como están acostumbrados a hacerlo. Y no es en el único lugar de la Biblia donde se enseña esto. Proverbios 10:19, en relación a este punto, dice, en las muchas palabras no falta pecado. Ay. Quiere decir que si hablas mucho, en algún momento, por hablar mucho, vas a caer en un pecado. Ahí está. Empezaste a hablar, se te fue la boca y ya cuando quería acordar, te zambulliste, te enchastraste en el pecado. Es lo que está diciendo el Señor aquí en su palabra. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. O sea, Dios nos está demandando este cambio. Refrenar nuestros labios. Matemáticamente, usando la matemática, no soy muy amigo de la matemática, pero la respeto, tenemos a una profe de matemática aquí entre nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, y me acuerdo, y en un discipulado de matrimonio donde estuve, se estaban usando algunas fórmulas que son bíblicas, ¿no? Y que dan resultado. Matemáticamente existe la posibilidad de que mientras más hablemos, si seguimos lo que dice Proverbio 10:19, ¿no? Más pronto a pecar con nuestra boca estemos. Esa sería la fórmula.
que aparece aquí en Proverbios 10, 19. Pero bien, sigamos examinando la palabra de Dios. Proverbios 17, del 27 al 28. El que ahorra sus palabras tiene que sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, un necio es aquel que no quiere recibir consejo, se cerró en el mismo, él piensa que se la sabe toda, ¿no? Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Interesante, Dios lo ve con buenos ojos a aquel duro de cabeza, ¿no? Que se cayó, mirá qué bien. Tendremos que imitar nosotros también a alguien así. El que cierra sus labios es entendido. Muchos de nosotros nos metemos en problemas cuando hablamos. Y la Biblia acá está diciendo, bueno, es mejor tener la boca cerrada. Como dice el dicho, ¿no? En boca cerrada no entran moscas. Bien. Eclesiastés 5:3 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Son muchas las enseñanzas en la Biblia, ¿no? Que hacen referencia. Quiere decir que es un peligro esto. Quiere decir que nosotros siempre estamos como que al borde de pasar ese límite que no va a traer bendición a nadie, en primer lugar, a uno mismo. Los rabinos judíos suelen decir que un ser humano tiene 2 oídos y una boca, por algo es. Y si la boca se mantiene cerrada, en esta bóveda aquí, donde hay como una especie de rejas que serían los dientes, si la boca está cerrada, contiene que la lengua no se asome y haga cualquier estrago. Como una serpiente así que salió e hizo cualquier daño, ¿verdad? Podríamos decir que es necesario escuchar 2 veces más de lo que hablamos, pero a veces es al revés. Escuchar. Y en eso estamos todos, ¿verdad? Ahora, qué bueno es reconocer cuando uno le cuesta escuchar. Tenemos que reconocer eso. Pero también tenemos que seguir lo que dice la palabra. Y enseguida activar un conjunto de medidas para poder aplicar esto. Inmediatamente el Espíritu Santo nos dará la ayuda que necesitamos. Mateo 12:36. Jesús está diciendo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. A ver, está hablando de palabra ociosa. Quiere decir que qué bueno es cuando tenemos conversaciones agradables. Conversaciones que bendicen. Conversaciones que edifican. Bromas, sí, claro que sí. Bromas sanas, saludables. Ahora cuidado, porque cuando la broma se pasa del límite, a ella no, ¿verdad? A ella no edifica en lo más mínimo, ¿verdad? Está bueno el humor sano, pero cuando habla acá de palabras ociosas, se está refiriendo a todo aquello que es improductivo, denigrante, hiriente, grosero, maldiciente. Por eso es que nosotros le disparamos a ese lenguaje soez que usan las personas comúnmente y que por ahí uno usaba antes también. Pero uno comienza a darse cuenta que eso no trae bendición. Hablar y manejarse en un lenguaje así, ¿no? Claro, las demás personas comienzan a darse cuenta que uno no habla en ese lenguaje y empiezan, ¿no? Como a tomarnos el pelo, mirá acá el santurro, debe ir a alguna iglesia, ¿no? Y ahí empieza la pulseada y es el ataque del enemigo ahí que nos está queriendo sacar de quicio, ¿no? Bueno, cuidado con las palabras ociosas. En Santiago 2:17, otro versículo más acá sobre el tema, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿A qué se refiere acá? ¿Y por qué traje este versículo?
y lo puse aquí, porque este término muerto es el mismo en el idioma original en que se escribió la Biblia. Esta palabra muerta es la misma que ociosa de Mateo 12:36. Y a veces nosotros con nuestro lenguaje podemos estar transmitiendo ociosidad, muerte. Por lo tanto, este es un tema serio. Y a veces los cristianos lo tomamos ahí medio livianito, ¿verdad? Bien, cuidado entonces con las palabras que decimos, que no ayudan, que no edifican, al contrario, destruyen. Y a veces no nos damos cuenta de que el Señor mismo nos dice en Mateo 12:36 que un día vamos a dar cuenta de esas palabras, cuando estemos cara a cara con el Señor. Por lo tanto, es tiempo, ¿no?, de ajustarnos a lo que nos dice el Señor en su palabra, listos para oír, lentos para hablar, tardos para hablar, pensar antes de hablar, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, allá en Mateo 13, no busqué el pasaje aquí, los pasajes, habría que leer todo el capítulo ahí. Jesús es acusado por los fariseos, por los religiosos de la época, que le dicen a Jesús: ah, sí, vos estás haciendo milagros y predicando en nombre de Belcebú, en nombre del diablo. Y Jesús les advierte a esas personas: tengan cuidado con lo que están hablando. Tengan cuidado con lo que están diciendo, ¿verdad? Porque a veces uno acusa seriamente desconociendo totalmente. Y a veces nosotros nos ponemos a repetir cosas que otros nos dijeron y que no tenemos certeza de si son así o no. Ustedes saben que acá en el Uruguay hay personas que pueden ir presas por falso testimonio, por lo que inventaron otros, que no es verdad. Entonces, el grado de seriedad que implica el hecho de estar seguros de lo que estamos diciendo y las palabras que estamos usando. Bien, las palabras causan daño. Las palabras hieren a las personas. Muchos hogares han sido destrozados por las palabras y expresiones inconvenientes. A veces las iglesias, ¿verdad?, se han dividido por las palabras negativas de unos hermanos contra otros. Tenemos que controlar nuestra lengua. Esta es la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, una de las marcas de una persona nacida de nuevo es que su lengua está bajo el control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da herramientas para refrenar ahí la lengua. Tenemos que estar buscando a Dios, tenemos que estar en sintonía con Él, y Él nos dará las herramientas para controlar nuestra lengua. Por lo tanto, aquí la enseñanza es: prontos para escuchar, tardos para hablar. Esto es lo que nos está pidiendo hoy el Señor. Salmo 141, versículo 3. Esto nos pide el Señor hoy, a vos y a mí. Pon guarda a mi boca. Oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Comentarios hirientes, chistes que pueden ser hirientes a otras personas. Yo en alguna ocasión compartí aquí que una vez hice una broma y a una hermana de la iglesia le causó daño. Yo nunca supe esto, hasta que un día la hermana me lo hizo saber años después, ¿no?, de que me había perdonado y que había cargado con un dolor hacia mí por algo que yo había hecho y dicho. Yo no sabía, ni idea tenía, y cuando ella me lo dijo, la verdad que me causó lástima, en fin, me desajustó la hermana, y inmediatamente ahí le dije: pero hermana, me lo hubiera dicho, porque la verdad que si eso la hirió, yo le pido perdón. No fue con la intención de herirlo, pero la herí. Y entonces nosotros tenemos que actuar y activar el perdón inmediatamente en esos casos. Bueno, entonces, hermano, Santiago 1 nos está diciendo cuáles son las marcas de un creyente, de alguien que ha aceptado, de alguien que tiene a Cristo en su corazón. 1, haber recibido a Cristo en su corazón. 2, listo
pronto para escuchar la voz de Dios. 3, lento para hablar. Y ahora vamos al siguiente punto, que en realidad este sería el punto 3, que está aquí en el versículo 19, que dice, tardo para airarse, lento para enojarse. A veces nosotros somos explosivos y ya tenemos el enojo ahí y hay fuego ahí en nuestro interior que nos quema por dentro. Y el enojo, desde mi punto de vista, el enojo, más allá de que a veces se usa como sinónimo de ira, el enojo está primero, la ira viene después y después ya viene el fuego, el incendio, ¿no? Uno ya se quemó porque no pudo controlar ese enojo. Lento para enojarnos. En otras palabras, ser lo contrario. Agradables. Agradables. Y muchas veces vendrá alguien a herirte con algún comentario. Inmediatamente hay que contrarrestar con una palabra agradable, con un comentario agradable. Che, qué lindo verte, aunque el otro te venga castigando así. Che, mirá que me enteré. Dame un abrazo, hace tiempo que no te veo. La verdad que es lindo verte nuevamente. Muchas veces vamos a tener que enfrentarnos a situaciones de ese tipo. Lentos para enojarnos. Ser agradable no es más que la suma de lo anterior. Pronto para escuchar a Dios, lento para hablar. ¿Cuál es el resultado? Bueno, es este, ¿verdad? Uno controlará su temperamento. Es más, no solamente va a controlar el temperamento, sino que va a encontrar cuál es el temperamento, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el carácter que un cristiano como hijo de Dios tiene que tener y tiene que desarrollar? Algunos pierden el control de su temperamento. Necesitamos encontrar el carácter de Cristo, ¿verdad? A través de ese control del enojo, a través del control de la ira. Efesios 4:26, aquí aparece esta enseñanza que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes que pase un día sin que vos hayas controlado ese enojo, que ese enojo no te lleve a pecar, porque ahí sí, viste, ahí estás enchastrado. Ahí el enemigo hasta tomó el control de tu vida, el pecado tomó el control de tu vida, ¿verdad? Y no ese es el plan de Dios para nosotros. ¿Podemos enojarnos? Sí, podemos enojarnos. ¿Jesús se enojó o no? Y sí, se enojó. Y hay un episodio ahí que registra el enojo de Jesús cuando entró al templo y vio a aquellos mercaderes que estaban agarrando en la casa de Dios para vender artículos y profanando la casa de Dios. Y dice la palabra que Jesús tomó un látigo y empezó a correr a todos los mercaderes que andaban ahí. Ahora, quiero decir lo siguiente, porque la Biblia dice, ¿no?, que Jesús se enojó por la dureza del corazón de las personas. No fue un enojo porque me calenté porque aquel me gritó un gol en la cara y ahí salí yo a responder. No es ese tipo de enojo, hermano. Es un enojo por el pecado, por la dureza del corazón de otras personas, ¿verdad? Entonces, cuidado con querer comparar el enojo nuestro muchas veces, que son esas irritaciones personales, caprichosas, carnales, comparar con el enojo de Jesús. Cuidado con eso, ¿no? Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, cuando el enojo se transformó en ira, ahí sí agarrate, ¿no? Ahí agarrate. Pero acá está la enseñanza del Señor, ¿verdad? Es necesario ese control con la ayuda del Espíritu Santo del Señor. Marcos 3:5 dice Jesús, ¿no? Bueno, haciendo referencia a este episodio. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, Jesús, ¿no?, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Ahí estaba la causa del enojo de Jesús, ¿no? Pero aún así Jesús obró con el poder del Espíritu Santo. Hermano, debemos ser lentos para la ira, para el enojo.
Si ya tenemos que ser lentos para hablar, bueno, para enojarse, con más razón. Ahora, yo entiendo que si uno dispone su vida para oír a Dios, pronto para oír, lento para hablar, ya ahí ya está haciendo una suma importante que va a traer un cambio en su interior y que no se va a enojar fácilmente ante las situaciones que se le presenten en la vida. Ahora, para nosotros muchas veces se confunde, ¿verdad? Esa ira con esa indignación personal, humana que tenemos. Cuidado, cuidado porque la ira de los hombres no obra la justicia de Dios. Dios no te va a estar aplaudiendo por ese enojo. ¿Ok? Tené cuidado con eso, yo tengo que tener cuidado con esto también. A veces nuestra justicia demanda el castigo. Señor, por favor, mirá lo que me dijo. Castigalo, que le caiga fuego arriba, un rayo así, pum. Cuidado con estas cosas también, ¿verdad? Recordemos que el amor de Dios nos ha librado del pecado. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Pero el Señor también nos protege, hermano, de estas situaciones que se van a presentar y que nos van a muchas veces llevar al límite, porque nuestra fe, dice la palabra, que va a ser probada. Y muchas veces la prueba pasa por ahí también, por esas situaciones en las cuales vos tenés que elegir actuar para agradar a Dios o para sacar tus impulsos hacia afuera. Querido hermano y hermana, tardos para hablar, tardos para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, el desafío hoy es a estar listos, atentos para oír aquello que Dios me ha querido hablar, o sea, me habló, mejor dicho, en el transcurso de este tiempo que hemos preparado nuestras antenas para oír su voz.